Bueno, hoy vamos a estar estudiando y profundizando en las escrituras con un enfoque bíblico y psicológico. Un tema que me preguntan mucho y quiero estudiarlo el día de hoy y profundizarlo con cada uno de ustedes, y es cuál es la verdadera razón por la cual las personas caen en relaciones tóxicas. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde surge? ¿Y alguna vez te has preguntado por qué una persona vuelve una y otra vez, o tú misma, a relaciones que le hacen tanta daño? ¿O porque algunas personas toleran tanto el rechazo, el abandono, la manipulación, el control o el maltrato emocional? La respuesta no es tan simple como decir, bueno, debe ser que esa persona no se ama a sí misma. La Biblia nos muestra algo mucho más profundo y quiero que hoy lo analicemos porque descubriremos algo espectacular, y es cómo Israel, Gomer y la mujer samaritana tienen un mismo patrón y es un mismo y refleja el mismo corazón del ser humano, y es tratar de buscar en personas, en sistemas o en relaciones la satisfacción de necesidades que solamente Yahweh puede suplir. Cuando analicemos el contexto vamos a darnos cuenta qué es lo que pasa realmente en la satisfacción de necesidades y qué aplicación tiene para mi vida el día de hoy. Y adentrándonos un poco en el tema, encontremos algo sobre las necesidades. Hay algo de bastante peso que son las necesidades insatisfechas. Y ten en mente que nosotros los seres humanos no es que busquemos relaciones tóxicas porque amamos el dolor. A nadie le gusta sentir dolor. Buscamos relaciones tóxicas porque intentamos satisfacer esas necesidades que son legítimas, pero en fuentes equivocadas. Todas las personas tenemos necesidades. Cuando nacemos necesitamos satisfacer necesidades del amor. Además de todas las físicas, está la necesidad del amor, de la seguridad, de la protección, el valor, la pertenencia. El problema no es la necesidad en sí, el problema es dónde intentamos satisfacerlas. Entonces vamos a andar un poco en cómo Israel, la mujer samaritana y Gomer revelan el mismo patrón del corazón de un hombre, y vamos a mirar qué tiene que ver esto con nosotros el día de hoy. Entrándonos en el corazón de Israel, el pueblo de Dios, la historia nos muestra que Israel refleja ese corazón humano, porque ambos están constantemente, tanto Israel como el corazón del hombre, están constantemente luchando entre confiar en Dios o buscar sustitutos para llenar sus necesidades más profundas. Y lo podemos ver claramente en esta imagen que les estoy mostrando, y es el ciclo. Se muestra un ciclo, un patrón en Israel. Empieza con Dios proveyendo. Recordemos que después de 400 años de esclavitud, el pueblo clamó por liberación. Estaba en Egipto oprimido, esclavizado, y el pueblo clamó, y Yahweh escuchó el clamor y con gran despliegue de fuerza sacó al pueblo de Israel. Yahweh libera a Israel de Egipto, lo alimenta en el desierto y le da una tierra. Entonces, ¿Dios qué empieza a hacer? Empieza a proveer una necesidad que ellos tenían de liberación. Pasa el tiempo, cuando pasa el peligro, comienzan a confiar más en lo visible que en el Dios mismo, y empiezan Israel a olvidarse de Dios. Y eso es lo que pasa. Hay una necesidad, empezamos a clamar fuertemente, empezamos a pedirle a Dios por provisión, por ayuda, por necesidad, por todo lo que estamos necesitando en ese momento que nos aflige. Pero cuando el corazón del hombre se ve satisfecho y encuentra la plenitud de esa necesidad, se empieza a olvidar del Creador, del que provee las cosas. Y en Deuteronomio 6, 10 al 19 habla algo espectacular, que quiero que lo leamos el día de hoy. Cuando Yahweh, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Yahweh que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está la advertencia, porque el Señor conoce el corazón del hombre. Cuando estamos en necesidad clamamos, pero cuando estamos satisfechos nos olvidamos de quién fue el que nos satisfizo esa necesidad. Y eso es lo que le pasa al pueblo de Israel. Después de que ya se olvida, entonces empieza a buscar sustitutos. Ya no empieza a clamar al Dios invisible, sino que empieza a buscar en cosas que pueda haber o en personas que pueda haber la sustitución
para que satisfagan esa necesidad nuevamente cuando la tienen. Entonces empiezan a buscar, el pueblo de Israel empieza a buscar otros dioses, otros reyes, otros imperios y otras alianzas. Y ahí es donde empieza su quebrantamiento. Dios provee, Israel se olvida, Israel busca sustitutos. ¿Y qué pasa con esos sustitutos? Llámense de piedras, personas, alianzas, relaciones, reyes, terminan decepcionándolos. Y es parte del ciclo. Los decepcionan. Aquellos que prometían algo empiezan a decepcionarlos. La seguridad se termina, producen esclavitud, exilio y dolor nuevamente. Sin embargo, el amor de Dios nos muestra en casi que todas las escrituras, si no es que en todas, que Dios los llama de regreso. A pesar de su infidelidad, Yahweh sigue buscando a su pueblo para restaurar. Y este es el patrón que vuelve y comienza. Ellos vuelven y claman a Dios, pero vuelven y se olvidan. Entonces es una ilustración para que podamos ver lo que hay y lo que sucedió en el pueblo de Israel. Después de Egipto la cosa se pone más grave porque viene una división del reino. Ya pasa Egipto, empiezan situaciones diferentes cuando ya entran a la tierra prometida. Y es que David reina por 40 años sobre las 12 tribus. Recuerden que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob son 12 tribus. Y David reina 40 años sobre esas 12 tribus. Después su hijo Salomón lo sucede y también reina por 40 años más, pero su corazón empieza a desviarse tras las mujeres, alianzas con mujeres de otros reinos y lleva a la destrucción del reino. ¿Por qué razón? Porque en Deuteronomio 7, del 3 al 4, Dios le mandó a los reyes que no se unieran en matrimonio con otras naciones para evitar que esas mujeres influyeran en los reyes, apartándolos de la fe y llevándolos a adorar otros dioses paganos. Entonces Salomón ignoró este mandamiento de que había para los reyes en ese momento, y lo que pasó fue que su corazón se desvió tras los ídolos y tras los dioses de las mujeres con las cuales contrajo matrimonio para buscar alianzas estratégicas en toda esa región. Entonces, debido a eso, hay una división del reino. Entonces, aquí como lo vemos en el mapa, el reino antes, lo que está en verde y amarillo era todo lo que Dios designó para las 12 tribus, y reinaba David sobre las dos. Pero a raíz de la desobediencia de Salomón, Dios dictamina, una consecuencia y un castigo, y es que se iba a dividir el reino. Su hijo Roboam ya no iba a ser el que iba a reinar sobre las 12 tribus. Entonces se levanta Jeroboam, que era el sirviente de Salomón, y se queda con el reino del norte, y 10 tribus quedan en este reino del norte. La ciudad principal de este lugar es Samaria, o Siquem, también lo conocemos, y Roboam, que es el hijo directo de Salomón, se queda con el reino del sur, y aquí va a estar la capital de Jerusalén con 2 tribus, Judá y Benjamín. Entonces, si se dan cuenta, empieza una fragmentación a causa de esta división en todo Israel, y esta historia la puedes leer con calma en Primera de Reyes 12. Es súper interesante. Entonces, Reino del Norte, aquí están las 10 tribus, Samaria, ya vamos a ver por qué está ahí la mujer samaritana, se vuelve la capital. El rey de esta región es Jeroboam, el sirviente de Salomón, y fue conquistado este reino por causa de la desobediencia de este pueblo, fue conquistado por los asirios. En el reino del sur quedan solamente 2 tribus, el reinado es de Roboam, que es el descendiente de Salomón, y la capital es Jerusalén, conquistado por los babilonios. Entonces se fragmenta, cada uno empieza a ejercer su propio criterio, especialmente el reino del norte se vuelve un despelote porque Jeroboam no quería que fueran a Jerusalén a hacer ningún tipo de fiestas, ni ningún tipo de celebraciones, ni adorar en el templo, ni nada de eso. Entonces él se inventa sus propias fiestas, cambia las fiestas que el Señor colocó en las escrituras, el Sukkot, el Shavuot, el Pesach, todo esto que ya estaba instituido en el Levítico por el Padre, y él empieza a hacer como él quiere para que la gente no se vaya para el reino del sur. Entonces
además de eso también empieza a implementar mucha idolatría y se vuelve una locura las tribus de Israel aquí. Entonces, finalmente termina el reino del norte conquistado por los asirios y el reino del sur conquistado por Babilonia. Está en Jeremías 9:16 y dice: los esparciré entre las naciones que no conocieron ni ellos ni sus padres, y los enviaré tras ellos la espada hasta aniquilarlos. A lo que me refiero es que es muy profunda porque es la profecía de la consecuencia de lo que ellos vivirían por causa de la desobediencia y de la idolatría en el corazón, que fueron esparcidos, desterrados, exiliados. La historia bíblica nos enseña el patrón en el que cae Israel. Por apartarse de su Dios, empieza a buscar satisfacer sus necesidades por sus opresores. Y hay un versículo en Jeremías 2:13 que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Con el tiempo, la nación de Israel se dispersa, algunos vuelven a su heredad, algunos quedan también en Jerusalén, y empieza imperios a ofrecer o a conquistar, ofrecer alianzas o a conquistarlos a las malas. Y vamos a mirar esto porque es el patrón que se repite cuando Israel no busca a Dios directamente, sino que busca a través de esas alianzas llenarlas y satisfacer las necesidades que estaban teniendo. ¿Qué tienen que ver estos imperios? Ya los vamos a ver con la mujer samaritana, ya lo vamos a ir analizando. El primer imperio que domina, como lo ven aquí en la imagen que les puse, el primer imperio que domina a Israel es Egipto. Recuerden que Egipto empieza a suplir una necesidad imperante en ese momento, y era la seguridad y la supervivencia. Israel descendió a Egipto durante una hambruna terrible que había bajo el liderazgo de José. Entonces, de esa manera, Egipto busca cobertura, pero con el paso de los años se olvidan de José y de toda esa generación y los oprimen y los esclavizan. Entonces, Egipto, ¿qué estaba ofreciendo? Comida en tiempos de crisis, estabilidad económica, protección estatal, infraestructura avanzada. Pero ¿qué terminó produciendo después? Esclavitud, dependencia del sistema egipcio, pérdida gradual de identidad y una total esclavitud del pueblo por generaciones, sometidos a altos niveles de deshumanización. Egipto representa la tentación de sacrificar la libertad por la seguridad. Muchos estudios hablan de que Egipto significa Mizraim en hebreo y significa estrechez o limitación, un lugar donde las necesidades materiales son satisfechas mientras el alma queda esclavizada. Piensa en Egipto, pero piensa también en el patrón humano. ¿Qué representa? ¿Qué personas son esas que suplen ese tipo de necesidad, pero que al final terminan esclavizando en las relaciones? Miremos el otro imperio, que es el imperio asirio. ¿Qué necesidad suplía Asiria? Eran muy conocidos por su enorme poder militar. Entonces, ¿qué ofrecía Asiria a Israel? Protección militar y orden político. Protección frente a los enemigos, integración a un imperio poderoso, y ofrecía estabilidad regional. Con el tiempo, ¿qué producía en Israel? Deportación, o sea, los deportaban, los exiliaban, asimilación cultural, perdían toda su identidad, sus costumbres, sus principios, su religión, sus mandamientos por la asimilación, y por consiguiente se perdía la identidad nacional. Entonces, Asiria representa la confianza en la fuerza humana. Los profetas denunciaban constantemente que Israel buscaba alianzas militares en lugar de confiar en Yahweh. Entonces los profetas se levantaban a decir: confíen en el Dios. ¿Quién hay como nuestro Dios? Pero Isaías repite una idea varias veces: confiar en imperios termina convirtiendo al aliado en amo. ¿Cuántas relaciones representan eso?
nos sentimos protegidos en esa relación, pero finalmente esa protección se vuelve opresión, se vuelve pérdida de identidad, se vuelve desintegración de nuestro propio propósito. Hay otro reino o imperio y es el babilónico. Babilonia era la capital intelectual del mundo. Era muy conocida por su prestigio, cultura y poder. ¿Qué le ofreció al reino de Israel o a Israel en general? Educación, ciencia, arquitectura, ascenso social. Todo esto lo vemos en la historia de Daniel y sus compañeros. Pero ¿qué produjo con el tiempo esta necesidad satisfecha por este imperio? Exilio, perdieron su tierra, presionaron hasta el límite para que ellos abandonaran la fe, y esto nos muestra cómo Babilonia simboliza esa seducción del éxito y del prestigio a cambio de reemplazar a Dios por el orgullo humano. Siempre se pensaba que a través de la educación, de la ciencia, el prestigio, la cultura y el poder estaban satisfechas las necesidades, desplazando y reemplazando a Dios por ese orgullo humano. Otro imperio es Persia. La libertad religiosa y tolerancia era lo que ellos proclamaron. A diferencia de otros imperios, Persia fue relativamente benevolente. Bajo el reinado de Ciro el Grande no fueron tan macabros como el resto de los imperios y ofrecían el regreso a Jerusalén, la reconstrucción del templo, autonomía local, libertad de culto. Y produjo en ellos comodidad en el exilio. Muchos judíos israelitas no querían regresar porque estaban cómodos donde estaban y se empezaron a asimilar gradualmente en la diáspora, perdiendo también su identidad, los mandamientos y asimilándose con otras culturas y con otras profesiones de fe diferentes a la verdadera fe que ellos tenían en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Persia representa el peligro de acomodarse. No oprimió directamente como Babilonia y otros imperios, pero permitió una vida tan cómoda que muchos dejaron de anhelar la restauración completa. En el libro de Esther se muestra precisamente ese contexto. La comodidad permite que nosotros nos asimilemos con personas que nos empiezan a robar directamente nuestra libertad de culto y nuestra libertad de profesar lo que creemos. Y finalmente esa comodidad nos lleva a aceptar lo demás como está bien para nosotros también. Otro imperio es el de Grecia. Grecia es conocido por el conocimiento, la razón y el progreso. Tras la conquista de Alejandro Magno, el helenismo se expandió por todo el mundo. ¿Y ellos qué le ofrecieron a Israel? Filosofía, educación, arte, ciencia, integración global. Pero con el tiempo, ¿qué produjo? La misma helenización, abandono de las prácticas bíblicas, crisis de identidad espiritual, y los acontecimientos que se llevaron en la fiesta de Hanukkah surgieron precisamente por la oposición de la imposición cultural griega que se estaba llevando en ese momento. ¿Qué enseñanza nos deja este imperio sobre Israel? Grecia representa la exaltación de la mente humana por encima de la revelación divina. Los sabios judíos asociaron a Grecia con la oscuridad intelectual que ocurre cuando la sabiduría humana intenta sustituir la sabiduría de Dios. Y el último de ellos, que es Roma, muy famosa por su emblema Pax Romana, prometía seguridad, infraestructura, comercio y estabilidad. En general, paz, orden, estabilidad y ciudadanía. Pero con el tiempo, ¿qué produjo? Opresión política, impuestos excesivos, dependencia del imperio, asimilación cultural, pérdida gradual de la identidad espiritual y rechazo al verdadero rey. Roma representa la tentación de cambiar el reino de Dios por la comodidad de pertenecer a un nuevo sistema. No seduce tanto como amante, sino como un sistema sustituto del gobierno y de identidad. Cada imperio tenía la particularidad de ofrecer algo que satisfacía una necesidad imperante en ellos: seguridad, alimentos, protección,
estrategia militar, sistemas, organización, conocimiento. Todos ofrecían algo específico, pero al final terminaban decepcionándolos. Y en lugar de proveer o proveerlo momentáneamente, terminaban esclavizándolos, oprimiéndolos o exiliándolos de su propia tierra, o de una manera interna simplemente asimilándolos al sistema para que perdieran toda identidad. Siguiendo el curso de la historia en medio del Imperio Romano, nos encontramos también con la historia de la mujer samaritana y conecta con los 5 imperios y la búsqueda de Israel en buscar sus necesidades en lugares incorrectos. ¿Recuerdan cuando Yeshua le dice a la mujer samaritana, aunque lo vamos a ver más adelante, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido? Pues es la representación de estos 5 imperios. Y el 6º, que no era marido, es Roma. Pero ¿qué representa esa mujer samaritana? Vamos, una humanidad sedienta. Sed de identidad, sed de pertenencia, sed de la verdad. Ella representa al ser humano que busca saciarse y que no puede con lo que se ha acostumbrado a saciar. Si lo llevamos al tema de los maridos, Egipto, recuerda que le da seguridad a Israel, pero Egipto también genera una dependencia emocional a cambio de esa seguridad. Asiria ofrece protección, pero a cambio le genera una dependencia por protección. Babilonia ofrece prestigio, pero a cambio le da una dependencia por validación. Grecia le da conocimiento y a cambio le da una dependencia por aprobación intelectual. Roma, que no era esposo, ni era nada de lo que yo llamo que era de pronto un casi algo, dice que le da identidad y un reino mejor que el reino de Dios, pero que genera una dependencia de una relación que termina definiendo toda la identidad. Esto es lo que representan los 5 maridos. Yeshua llega al pozo, al lugar de pacto, en Samaria, en el tiempo romano, y ve a una mujer que ha tenido 5 maridos. Jesús aparece como el esposo verdadero en esa escena, el restaurador de ese pacto, el último y el legítimo Señor, el que no la toma por la fuerza, el que no le impone, el que va a suplir su necesidad, pero sin dominarle, sin esclavizarle, para ofrecerle agua viva. Entonces vamos a conectar esta historia también con el profeta Oseas y Gomer. Lo más profundo de la historia de Gomer es que ella en Oseas no está buscando simplemente hombres. Recuerdan que Dios le dice a Oseas que se case con una mujer adúltera. Y ella se volvió tan adúltera y se prostituyó tanto que ya ni siquiera daban un solo peso por ella ni la querían vender como esclava. Pero nos deja una enseñanza la historia de este profeta, porque él va y la busca y paga hasta lo último y la encuentra y suple su necesidad sin pedir de ella nada a cambio, por amor. Y es la historia real entre Israel y Dios buscando la restauración de su esposa, entre Yeshua y su esposa y la novia, que somos nosotros buscando la restauración. Entonces Gomer no estaba buscando simplemente hombres en esta historia, estaba buscando satisfacer necesidades legítimas, pero de manera equivocada. Ella quería seguridad, quería provisión, quería aceptación, quería valor, quería protección. Israel hizo exactamente lo mismo. Tuvo hambre y se fue a Egipto. Tuvo miedo y se fue a Siria. Tuvo prestigio y admiró a Babilonia. Quiso comodidad y se acomodó en Persia. Y quiso ser como las naciones y abrazó a Grecia. Y se asimiló a un sistema perdiendo su identidad. Pero Yahweh declara en Oseas, el Padre dice eso: Gomer no reconoció que yo era el que le daba el trigo, el vino y el aceite, o sea, el que suplía su necesidad, y se fue en pos de sus amantes para suplir la necesidad que solamente él podía suplir. El problema no era la necesidad, era olvidar quién era la verdadera fuente que podía cubrir esa necesidad. En conexión con la historia del profeta de Oseas y Gomer, en Oseas 2 dice: quitaré de su boca los nombres de los señores, de los baales, de los dueños, de los esposos, y me desposaré contigo para siempre. Los maridos representan esos señores sucesivos, esos pactos rotos, esas dependencias forzadas,
esas identidades impuestas. Y Jesús declaró, ya no necesitas más señores, el esposo legítimo ha llegado. Miremos el paralelo entre Gomer, Oseas e Israel y Yeshua. Oseas ama a Gomer antes de que ella cambie. Yeshua ama a Israel aún en su rebeldía. Gomer busca a otros amantes para suplir su necesidad. Israel busca otros dioses y alianzas y sistemas para suplir sus necesidades. Gomer cree que sus amantes le van a proveer sustento y seguridad. Israel cree que Egipto, Asiria, Babilonia y otros imperios le darán protección, prosperidad o identidad. Oseas paga un precio por recuperarla. Yeshua paga el precio de la redención para restaurar a Israel. Oseas la llama nuevamente a la relación de pacto. Yeshua llama a Israel a volver al pacto con Yahweh. Miremos la conexión entonces ahora entre la historia de Israel, Gomer y la samaritana. Gomer busca en otros hombres lo que solamente podría encontrar en el amor de pacto. Israel buscó en imperios lo que solamente Yahweh podía proveer. Y la samaritana buscó en múltiples relaciones lo que solo podía satisfacer el agua viva. Las tres tenían una necesidad legítima: amor, seguridad, identidad, pertenencia. Pero intentaron llenar ese vacío de las fuentes equivocadas. Por eso es exactamente que Yeshua dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el mensaje es el mismo en las tres historias. Cuando buscamos en personas, en sistemas o en relaciones lo que solamente Dios nos puede dar, seguimos teniendo sed. Nunca nos vamos a asociar totalmente. La restauración comienza cuando dejamos de correr detrás de sustitutos y volvemos a la verdadera fuente, que es Dios mismo. Gomer corría tras los amantes, Israel corría detrás de los imperios y la samaritana corría detrás de relaciones. Y Yeshua los llama y nos llama a todos a volver al pacto, a la identidad del agua viva. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Juan 4:13 dice, respondió Yeshua y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte o que produzca vida eterna. Entonces, ¿cómo aterrizamos todo este contenido bíblico a cómo superar o por qué seguimos cayendo en relaciones tóxicas? Es importante entender en todo esto la sed que hay detrás de cada relación, la necesidad que se busca satisfacer detrás de cada relación. Quizás el problema nunca fue la relación, el verdadero problema fue la sed, la necesidad que se tenía. Y es el mismo patrón en nosotros. Tal vez nosotros en ese momento no estemos buscando imperios, no tenemos 5 esposos, no corremos detrás de los amantes, pero seguimos buscando de alguna manera a través de las relaciones que tenemos aprobación, validación, reconocimiento, identidad, aceptación, seguridad. Y muchas veces buscamos estas cosas en relaciones o en trabajo, en el mismo ministerio, en redes sociales, en dinero, en éxito. El corazón humano sigue siendo el mismo. Como psicóloga he observado que las personas rara vez permanecen en relaciones tóxicas porque disfrutan el sufrimiento. Permanecen porque esa relación parece tener una necesidad profunda de sentirse amadas, seguras, valiosas, aceptadas o importantes. Gomer buscó amor. Israel buscó seguridad, protección, reconocimiento, comodidad, identidad. Y la mujer samaritana buscó plenitud en una relación tras otra. Muchos de nosotros hacemos lo mismo. Buscamos en una persona lo que solo una identidad sana puede sostener. Esperamos que alguien cure nuestro abandono, que alguien elimine nuestra soledad, que alguien nos dé valor que no hemos descubierto dentro de nosotros mismos. Pero ninguna persona puede cargar con esa responsabilidad. Cuando una necesidad emocional se convierte en desesperación, dejamos de elegir relaciones y comenzamos a depender de ellas. Entonces empezamos a tolerar lo intolerable, a justificar lo injustificable y permanecemos en una relación
a pesar de que nuestro corazón siga rompiéndose. Yeshua no condenó a la samaritana, tampoco rechazó a Gomer, ni abandonó mucho menos a Israel. Fue directamente a la raíz de la sed. Porque la verdadera sanidad comienza cuando dejamos de pedirle a una persona que ocupe el lugar que solo Dios puede llenar. La respuesta no es simplemente abandonar una relación tóxica. La respuesta es sanar la necesidad que nos llevó a esa relación tóxica, identificarla de raíz y sanarla. Recuerda que Yeshua no solamente vino a perdonar nuestros pecados, vino a restaurar nuestra identidad, vino a restaurar el corazón, vino a enseñarnos que somos amados antes de tener que demostrar nuestro valor. Solo Él puede llenar la necesidad más profunda del alma. Y tú te preguntarás, bueno, pero ¿y cómo le entrego esa necesidad a Dios? Eso suena muy bien, le entrego mi necesidad a Dios, tuve muchas dificultades en mi infancia, no fueron satisfechas mis necesidades primarias y ahora las busco como una loca por relaciones tóxicas. ¿Cómo le entrego eso a Dios? En Juan 4 está la clave de cómo se entrega. Y es un diálogo increíble. Y Yeshua le dice, si conocieras el don, el regalo de Dios, la gracia, el regalo inmerecido de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Yeshua le empieza a hablar con la samaritana y le empieza a decir, si tú conocieras la gracia que yo tengo para ofrecerte, si tan solo la conocieras. También le responde Jesús en ese mismo diálogo increíble. Él dice, cualquiera que bebiere de esta agua natural que te estoy pidiendo volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo te daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y mira lo que la mujer le responde. Eso es lo que tú debes responder hoy. La mujer le dijo, dame de esa agua. Dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni venga aquí a sacarla. Dame de esa agua. Reconoce su sed, reconoce su necesidad, reconoce que está sedienta, reconoce que necesita algo sobrenatural en su vida, reconoce su necesidad y se la pide a la fuente correcta. Ese es el primer paso. Estoy vacía, tengo necesidad de valoración, necesito que me digan lo bonita que soy todo el tiempo, necesito protección, necesito amor, seguridad. ¿Qué es lo que tú estás necesitando el día de hoy? Eso es lo que tú debes identificar en tu vida y llevárselo al Padre y decirle, dame de beber, sacia mi necesidad, y decírselo a Él. No corras buscándolo en personas, en cosas, en trabajos, en logros, en títulos. Díselo a Él directamente. Yeshua le responde con el análisis de con quién está llenando su vacío, ¿no? Y Jesús le dice, sí, claro, pero llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le responde y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ya sabes a qué se estaba refiriendo Yeshua cuando dijo eso. Nos estaba brindando el paralelo de un Israel perdido y agobiado y que suplió sus necesidades bajo imperios. Pero en este plano natural estaba hablando de ella, de también cómo ella estaba saciando su necesidad con relaciones tóxicas que le había conducido a no tener ahorita esposo, y el que tenía ya no era ni siquiera su esposo. La confronta con su pecado. ¿A dónde estaba ella recurriendo a saciar su necesidad? Y lo más importante es que ella no lo excusa. Ella no excusa lo que Yeshua la confronta. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Yeshua le dijo, yo soy. Yo soy el que habla contigo. También la samaritana reconoce que Yeshua es Dios y el Salvador y el sanador profetizado. Entonces, si ves el contexto, ¿qué es lo que hace la mujer? Porque eso es lo que nosotros debemos hacer hoy en lo práctico de todo lo que hemos estudiado el día de hoy. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ella escucha su voz, ¿sí? Escuchar en el hebreo es Shema. Escucha, no porque el que le entra por aquí y le sale por acá, es el que escucha para entender y para obedecer. Y ella escucha su voz, escucha la voz del que le está hablando.
Ella reconoce su necesidad y le dice, dame esa agua. Ella le pide a Yeshua directamente ser satisfecha en su necesidad. Se lo va y se lo dice a la fuente correcta. Cuando ella es confrontada con el pecado, no saca excusas ni se victimiza. No, es que yo caí en esto, por eso, ya sabes, aquí es muy difícil, si no soy con una persona. Nada, no se excusó, no se victimizó, pobrecita yo, no. Guardó silencio. Al contrario, reconoció que el que la estaba confrontando era Dios mismo. El único que la podía salvar y el único que le podía saciar. Y reconoció el señorío y reconoció que Yeshua es Dios. Y algo impresionante pasa después. Llegan los discípulos, el Señor se pone a conversar con ellos están sorprendidos de que está hablando con una mujer y samaritana para estas, y solo en un pozo, o sea, está súper raro, pero esta mujer no le importa nada. Tira el cántaro y representa, no sé qué representa esto. Tal vez está tirando y deja su cántaro y está dejando en ese cántaro, está dejando su vida pasada, está dejando su engaño, está dejando su vergüenza, está dejando esa herramienta que ya estaba siempre usando para buscar la saciedad de su alma. Yo no sé qué representa, pero seguramente representa mucho para ella en ese momento y para nosotros hoy. Dejó su cántaro y ella empezó a recuperar su voz. Empezó a proclamar por todo Samaria lo que esa hermosa conversación que ella tuvo con Jesús en el pozo. Y a decirles, he conocido al Mesías, al que había sido profetizado. Lo he visto, ha dicho todo lo que he hecho. Y ella empieza a encontrar un propósito. Y creo que el versículo clave de este es el 39, el 4:39, cuando dice que muchos creyeron por la palabra de esta mujer. Y a mí me emociona hasta las lágrimas ese versículo. De ver cómo ella encuentra su propia voz, su propia sanidad, su propia restauración y la comparte con otros. Y otros reciben esa misma salvación, esa misma sanidad, ese mismo propósito por causa de la voz de esa mujer. Esa mujer es sanada, es transformada y encuentra un propósito a través del dolor. Entonces la pregunta no es ¿por qué sigo atrayendo relaciones tóxicas? La pregunta es ¿qué necesidad estoy intentando satisfacer a través de ella? Cuando descubrimos esa necesidad, la llevamos delante de Dios y permitimos que Él sane y sacie esa necesidad. Tal vez es amor, tal vez es seguridad, tal vez es protección, o identidad, o valor, o pertenencia, o todas las anteriores. Cuando Él sana, ya no empezamos a buscar relaciones para sentirnos completos. Nos relacionamos ya desde nuestra plenitud. Ya no nos vamos a relacionar por nuestras carencias. Y empezamos a amar desde la identidad. Porque realmente el que sabe que es amado, que es escogido, que es apartado, deja de mendigar el amor de los demás. Porque ya lo ha recibido de la fuente única y plena que solamente puede satisfacer su alma. Te invito a que reflexiones en esto, te invito a que pienses en ti, te invito a que ores y le entregues a Dios esa necesidad para que Él pueda saciarla y puedas ponerle un stop a buscar en otros o en otras personas o cosas lo que solamente Dios puede saciarte. Te invito a que compartas este video, tal vez otras personas necesitan escucharlo. Dale like y te espero para más contenido.